Muy bien, un saludo a todos. Hoy es noviembre 20, 2021, sábado. Tengo 4 de la tarde, un minuto aquí desde California. Y bueno, el tema de hoy tiene que ver con la segunda carta que escribe Juan a la iglesia en Esmirna. Y si tienen su Biblia, abran en Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a leer los versículos desde, 8 hasta el 11. Son 8, 9, 10, 11, 4 versículos. Y antes de continuar, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Ahí vemos dos hermanas más que están ingresando. Oremos. Padre Celestial, gracias por este momento, que esta hora sea de bendición y podamos nosotros aprender lo que dice tu palabra en este libro muy importante. Señor. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, Amén. como dije, Apocalipsis 2, versículos 8 al 11. Voy a leer la versión Nueva Biblia de las Américas. ¿Ok? Aquí lo tengo conmigo. Nueva Biblia de las Américas. Y dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Dice esto. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Ahora, este es un texto muy importante. Ya leímos hace 2 semanas, el mensaje a la iglesia en Éfeso. Esmirna, Esmirna, es una ciudad en el Asia. Pablo la conoció, ¿no? Pablo conoció esta ciudad. A ver, vamos a ver si tengo mi mapa aquí. Siempre me gusta tener un mapa conmigo, pero en esta Biblia como que no pusieron el mapa. Qué mal está esto, sinceramente. No me gusta. Me gustan los mapas. A ver, vamos a ver. A ver, ¿dónde está Historia de Israel? Historia de Israel. Libro, ok, aquí, Historia de la Iglesia Primitiva. Vamos a ver. A ver, ok. Nuevo Testamento, no pusieron el mapa de Esmirna, pero qué, ¿cómo se, cómo se olvidan? A ver, vamos a ver. Acá hay otros mapas. No, me decepcionó que no pusieron el mapa. Para mí los mapas son importantes. Me gustan los mapas, sinceramente. Me gusta. Pero en fin, ya ustedes podrán ver el mapa en su Biblia. Ok, Esmirna. Esmirna es una ciudad muy importante en el Asia Menor, una ciudad en donde había mucho comercio, ¿no? Venía gente de todas partes del Imperio Romano y Roma apreciaba mucho a Esmirna porque era una de sus colonias. En Esmirna había una gran cantidad de sinagogas judías en ese entonces. Los judíos se multiplicaron y viajaron a Asia Menor. Había muchas sinagogas. Generalmente eran de habla griega, ¿ok? Mucho gentil era prosélito. ¿Quién era un prosélito? Prosélito era un pagano griego o de otra nación que aceptó la fe de Abraham. Muchos se circuncidaban, pero otros no se circuncidaban, pero les gustaba ir a la sinagoga, ¿ok? Generalmente eran los piadosos. El piadoso eh, no se circuncidaba, pero le gustaba escuchar, creía en el Dios de Abraham. El prosélito sí ya se había circuncidado, ¿ok?
porque aceptó la fe de Abraham. Entonces, todo eso componía la sinagoga judía, se reunían los sábados, día de reposo. Entonces, estamos hablando del contexto, ¿qué año? Recuerde, es una carta, ¿no? Cuando uno recibe una carta, ¿no? Nuestro hermano Mariano, ok, muy bien, gracias. Cuando uno recibe una carta, generalmente arriba de la carta dice la fecha. Y usted sabe cuándo le mandaron la carta. ¿Usted se acuerda antes cuando no había esto y uno escribía, voy a escribir la carta a un amigo, ponía eh, a donde le va a mandar, ¿no? O sea, su ciudad de usted, digamos, México, 30 de enero, 1900, estoy todavía en 1900. Ah, y ahí pone. Bueno, hay una carta, hay una fecha en esta carta. Usted dice, pero ¿dónde? No veo la fecha. Bueno, la fecha está ahí porque justamente en el capítulo 1, ¿no? Dice en el versículo 9, yo Juan, hermano de ustedes, compañero en la tribulación. Pues sabemos que es Juan. Está en la tribulación. Juan escribe esta carta en medio de la tribulación. En el reino. Ahora, uno dice, ¿cuál reino? Ahí dice, está escribiendo en el reino, en la tribulación, luego dice en el reino. Y muchos creen que es el reino de Roma. No, no, no es el reino de Roma. Es el reino de Dios. Y muchos dicen, bueno, ¿qué? Pero ¿cómo ya murió? No, es que el reino de Dios es espiritual. Recuerda, el reino de Dios empieza cuando Jesús asciende al cielo y se sienta a la diestra de Dios Padre. Ahí en ese momento Jesús comienza a gobernar. Es el reino de Dios. Si alguien le pregunta a usted, a ver, disculpe vecina o amigo, ¿dónde es el reino de Dios? ¿Cuándo va a venir? Y usted que estudió conmigo, no puede estar dudando, le dice en menos de un segundo, el reino de Dios está ahora aquí, en este momento. ¿Sí? Y si le dice, pero yo no lo veo, ¿cuándo empezó? Usted que ya sabe, le va a decir, bueno, está en la Biblia dice que Jesús ascendió a los cielos después de resucitar y se sentó a la diestra del Padre. Sentarse a la diestra del Padre significa reinar. Reinar es una frase que implica reinar. Por eso que Juan dice en el reino y dice en la perseverancia en Jesús. O sea, durante la tribulación están perseverando en la fe de Jesús. O sea, no podemos decir, bueno, la cosa está difícil, mejor no voy, o mejor no entro porque no me gusta a mí eso. Hubo personas que hacían eso, y claro, no eran verdaderos creyentes, fíjese. Pero el creyente verdadero le entra, no importa la persecución, porque es creyente, ¿ok? Eh, ¿Qué más? Dice en el capítulo 1, ahí mismo, es versículo 17, cuando lo vi, caí como muerto, él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no tema, yo soy el primero y el último. Escuche esa frase, primero y último. El que vive y estuve muerto. Oye, un momento, ¿quién está hablando ahí? Bueno, sabemos que el que único que estuvo muerto y vivió es Jesús. Y sabemos que Jesús murió y estuvo 3 días en la tumba y resucitó. Eso fue en el año 30 y algo. Entonces ya nos da la fecha que esta carta fue escrita y otros estudios que hemos tenido en cuanto a la bestia durante el reinado del emperador Nerón. Nerón, un emperador famoso, pero no porque fue bueno, sino porque fue uno de los peores en la historia. Ahora, no tanto porque también fue peor, sino por su maldad. ¿Ok? Era una persona totalmente mala en todo aspecto de la palabra. Aborrecible. Hasta los mismos romanos no lo querían. No lo querían. Era aborrecible, era totalmente despreciable el hombre. ¿Ok? Y bueno, en ese reinado,
que fue más o menos en la época de, más o menos antes del año 70, es donde Juan escribe su carta. Época de persecución y tribulación. Entonces ahí vemos que lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24 se cumple. Mire, ¿quiere leer conmigo cuando sucede esto? Dice, aquí está, eh, 24:9, Mateo, porque les entregarán a tribulación. Ahí está, tribulación. Se cumplió en Apocalipsis 1:9. Dice, compañero en la tribulación. Justo lo que Jesús predijo se cumple. Ahí está. Exactamente. ¿Y qué más dice? Y dicen, y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. ¿Se dan cuenta? O sea que se cumple en en Apocalipsis 1:9. Entonces, cuando llegamos a Esmirna, ¿no? Estamos nosotros en Esmirna en este momento, entonces estamos viendo una situación terrible ahí. Porque en versículo 8 dice, escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es el que dice escribe primera persona? Primera persona el que escribe es Jesús, porque él estuvo muerto y ahora vive. ¿Se dan cuenta? Él estuvo muerto tiempo pasado, pero ahora, tiempo presente, vive. Y él le dice al ángel de la iglesia en Esmirna. Ahora, ángel es una palabra en griego que significa mensajero. Mensajero se traduce como eso, mensajero o ángel. Ángel no es palabra española. O sea, nosotros decimos ángel, pero estamos hablando griego. Su traducción en español es mensajero. Así como el cartero que viene y dice, mire, tengo una carta para usted, aquí está. Él es un mensajero. Es más, usted le puede decir técnicamente, gracias, señor ángel. Y él le va a decir, bueno, mi nombre no es ángel. Claro, porque él cree que le está diciendo su nombre. Pero su trabajo es de ángel, o sea, mensajero. Él trae los mensajes. ¿Entiende ahora? Eso significa ángel. Bueno, cuando dice aquí Jesús al ángel, está hablando al mensajero de la iglesia en Esmirna. O sea, se está refiriendo al obispo de la iglesia en Éfeso. Está hablando a él. ¿Ok? No se confunda, porque es muy importante. Ahora dice de la iglesia en Esmirna. Ahora, muy interesante, porque está eso en singular. No dice iglesias, como para decir diferente grupo. Dice iglesia, singular. Hay una gran diferencia. Ahora, la explicación puede ser esta. Puede ser que se refiere a todo el conjunto de iglesias, pero en forma general, la iglesia. O puede ser que era solamente una congregación y todos reunían a esa iglesia. ¿Me entiende? Muy bien. ¿Qué es lo que le tiene que decir? Dice, el primero y el último. Bueno, es lo mismo que dice en el capítulo 1, verso 17. El primero y el último. ¿Qué significa el primero y el último? Bueno, significa que él estaba antes de todas las cosas. Jesús existió antes de todas las cosas. Ok. Primero, a través de todas las cosas. Sin embargo, él nunca tuvo una creación. ¿Ok? Él es el último, no el último de que hay un primero y último, sino de que implica primero y último que es eterno, que él prácticamente no tuvo creación ni tuvo fin. Pero dentro del alfabeto eh, griego es decir el alfa y la omega. El alfa y la omega viene a ser la primera y última palabra del alfabeto griego, lo cual significa perfección, perfección y eternidad. Recuerde eso, perfección y eternidad. Cuando se lee documentos antiguos de, de la edad antigua, por ejemplo, hace 2000 años, ¿no? Hace 2000 años, no,
Uno tiene que entender que, por ejemplo, ellos no hablaron español de España, ¿no? Ellos hablaron un tipo de griego, se llama griego koiné, ¿no? Así es, koiné, que es una especie de griego en donde ellos hablaron así. ¿Ok? Vamos a ver un momento. A ver, esto es, ok. ah, claro. Bueno, aquí está diciendo en griego que es el primero y el último. Exactamente. No sé si pueden ver, pero está aquí en griego. No sé si lo pueden ver. Está en griego. No, literalmente es griego. No lo vas a poder leer porque es griego. Este es el Nuevo Testamento en el original griego. ¿Ok? Y dice en el original griego exactamente eso. Dice protos kai ho escatos. Es lo que está diciendo. Protos kai ho escatos. ¿Qué significa eso? Significa el primero y el último, de donde viene la palabra escatología. Escatos, lo último. Proto significa lo primero, de donde viene la palabra progreso. ¿Se dan cuenta? Progreso. Entonces el prefijo pro implica justamente lo primero, está progresando para arriba, pero es lo que está diciendo. Eh, eh, Modifica greso, porque si se pone regreso significa que está retrocediendo, pero cuando es progreso significa que está caminando para adelante. ¿Se dan cuenta? Entonces él es el primero y el último. Dice, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Justo repite lo mismo de capítulo 1, versículo 17. El primero y el último. Perdón, el que estuvo muerto y ahora vive. Jesús. Obviamente aquí habla de Jesús. Dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Excelente. En la teología de Juan, Jesús que ya resucitado, Jesús que está resucitado, dice, él conoce tus obras. Ahora, en el original no está la palabra obras, ¿ok? En el original no está la palabra obras. Entonces, ¿por qué pone la palabra obras en su Biblia de la Reina Valera? Porque en el original se lee así, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. No dice obras. Lo agregan después en la traducción la palabra obras. ¿Por qué lo agregan la palabra obras si en el original no está? Lo agregan porque quiere dar a entender que Jesús conoce lo que uno hace, o sea, la iglesia hace. Pero en realidad no existe la palabra obra. Lo que dice directo es, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Por eso me gusta la traducción de la Nueva Biblia de las Américas, porque ahí se tradujeron literalmente. Yo conozco tu tribulación. ¿Cuál tribulación? La tribulación que pasa Juan en capítulo 1 de Génesis, de Apocalipsis, versículo 9. Y sabemos que esa tribulación es la tribulación que está hablando o refiriéndose eh, Juan, cuando dice Jesús, ¿no? Habrá gran tribulación y serán aborrecidos por todos a causa de mi nombre. Entonces dice, Jesús sabe la tribulación y dice, y tu pobreza. Ahora, interesante porque durante ese tiempo, los creyentes en Jesús eran pobres, sinceramente. La palabra pobre, que dice pobreza, en el griego significa una situación de indigencia. ¿Sabe lo que significa indigencia? Significa total carencia de bienes materiales. O sea, los creyentes estaban prácticamente mendigando el pan. Bueno, no en el sentido de mendigar,
pero tenían carencia total de cosas materiales. Eran bien pobres. Ahora, muchos explican esa pobreza. Un motivo es que ellos eh, estaban siendo atormentados por los judíos del lugar, así como lo hicieron con Pablo. Los judíos de las sinagogas odiaban a los creyentes, los odiaban. Y era un odio terrible, ¿ok? No era solamente no me gustan ellos, no era el no me gusta, era los odio. No quiero que estén aquí. Si se dan cuenta, siempre al creyente en Jesús lo odiaban durante la historia y lo querían eliminar, lo querían matar. Y han muerto muchos por eso. Esa es la tribulación a causa de Jesús. Y eran pobres materialmente. Entonces, hay un paréntesis que dice, pero tú eres rico, o sea, espiritual. La palabra rico viene de una palabra griega que significa tienes abundancia, tienes plenitud de abundancia. Lo que el escritor quiere decir es hacer un contraste entre la carencia material del creyente y su abundancia espiritual en Cristo. Fíjese, su carencia material, que no tenía nada, pero espiritualmente tenía todo. Fíjese, tenía todo espiritualmente. Y dice, pero también conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos, ¿no? La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Ahora, esa frase es fundamental para entender el contexto. ¿Se acuerda que le dije que en Esmirna había mucha sinagoga y estaba dentro del tiempo de Nerón antes de la destrucción de Jerusalén? Y que durante ese tiempo, aparte que Nerón comenzó a perseguir a los cristianos, los judíos comenzaron a perseguir a los cristianos desde el momento que Pablo se hizo cristiano, o sea, aceptó la fe. Cuando alguien confesaba la fe que Jesús es el Mesías, empezaban los judíos a perseguirlo. Entonces los cristianos en esta parte, en Esmirna, en esta ciudad, comenzaron ellos a perseguir y a pasar tribulación o a hacer o dando tribulación a los creyentes. Entonces Jesús dice, yo conozco la blasfemia, ¿no? La blasfemia. Ahora, la palabra blasfemia implica, es fuerte esa palabra, ¿ok? Es fuerte. Quiero, vamos a ver, este es en el versículo, ver, blasfemia. Vamos a ver cómo es su significado. Dice, eh, ah, ok, la palabra blasfemia significa difamación, un lenguaje abusivo, un lenguaje que vilifica y como se llama un asesinato al carácter de las personas. O sea, esto es lo que estaba pasando en ese momento. Lo que estaba sucediendo en ese momento es que los judíos comenzaban a hablar mal de los creyentes. Les levantaban falsos testimonios con el fin de que las autoridades romanas los persigan y los pongan en la cárcel. ¿Ok? Los pongan en la cárcel. Entonces, prácticamente fueron los judíos los que estaban creando esa situación de tribulación y persecución. Jesús dice, ellos no son judíos. Ahora, claro, es como que a usted le diga que nació, digamos, no sé, en un país
tenga su acta de nacimiento y que le digan, bueno, pero tú no eres de este país. Digamos, tú no eres de Guatemala. Como que no, si yo tengo mi familia aquí. Pero la razón que le dicen es porque su creencia y sus costumbres van en contra de lo que significa ser parte de ese país, algo así. Entonces, cuando Jesús dice ellos no son judíos, los está diciendo, aunque sean de raza y de sangre, espiritualmente ya no lo son. Y no importa que vengan de una familia larga de judíos, del punto de vista espiritual, desde que niegan a Jesús y persiguen a las iglesias, ya no son judíos, son falsos. Y eso es fuerte, porque eso es negar la identidad de una persona, ¿no? De donde uno es. Bueno, Jesús no piensa así. Él no es político correcto. Él dice simplemente no son judíos. Es más, son falsos judíos, porque dice ahí no lo son. Ahora, eh, basado en eso, Juan dice en Apocalipsis capítulo 17, ¿no? En el versículo 3 dice, el Espíritu me llevó al desierto y yo vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Y eso ya lo expliqué. Llena de nombres blasfemos y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Que dice en Apocalipsis capítulo 2, dice, yo conozco tu tribulación y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Y la mujer que tiene como nombre, nombres blasfemos. ¿Y quién es esta mujer que está sentada sobre la bestia escarlata? Bueno, primeramente hay que entender que la bestia escarlata es el Imperio Romano. Entonces, como el Imperio Romano es la bestia, y cada uno de sus emperadores es la bestia, Nerón en ese tiempo era la bestia, la pregunta es, ¿quién se sienta sobre la bestia? ¿Quién es esa mujer que tiene nombre blasfemo? Les voy a dar una clave, una ayudita nomás, una ayudita. Apocalipsis 2, versículo 9. Y conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Ahora, pregunta, ¿quién es esa mujer en el Apocalipsis 17 que tiene como nombre nombres blasfemos? Ya les di una pequeña ayuda. ¿Quién es esa mujer? ¿Ya saben la respuesta? ¿Me puede alguien decir, escribir o decir? Eso es muy importante para la interpretación bíblica. ¿Saben quién es? ¿Alguien? Sí, Jerusalén, hermano. Exacto, hermano. Jerusalén. Exacto, sí, porque mire, Jesús mismo le dice que yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Ahí ya Jesús nos está diciendo. Y Juan mismo en el capítulo 17, 13 dice que uno de los nombres de esta mujer son blasfemias. Ahora, ¿cuál es la blasfemia? La palabra blasfemia en griego significa hablar mal contra una autoridad, contra Dios, contra Jesús y contra la iglesia. O sea, para Jesús atacar a los cristianos es blasfemia, porque blasfemia implica hablar mal y hablar, o sea, levantar falsos testimonios, hablar difamación, o sea, que le hablan mal de usted a todos y que le pongan a usted en mal y la gente cree esa mentira. Eso es blasfemia. Entonces dice, ¿de quién viene esa blasfemia? Ahora, fíjese que no viene de los romanos, ¿ok? Los romanos, sinceramente, eran gente que le importaba vivir su vida y nada más. Los que hablaban mal de los creyentes eran los judíos. Y dice, ahora, no queda ahí, dice, hay una coma, dice, son sinagoga de Satanás. Ahora, la palabra sinagoga en griego significa asamblea. Ahora, esto es muy importante. La palabra sinagoga significa asamblea. Una asamblea es una reunión. Ahora, por ejemplo, y eso se aplica a todo lugar. Por ejemplo, si usted, donde usted vive, hay una asamblea del barrio, ok, vamos a reunirnos para hablar de este asunto. O sea,
Esa es una sinagoga, porque hay asamblea. Se reúnen por alguna razón. En la iglesia también se reúnen. Ahora, la diferencia está en que los creyentes, los autores del Nuevo Testamento, no usaron la palabra sinagoga, que significa asamblea. Ellos usaron otra palabra en griego, es eclesía, que también significa sinagoga, perdón, asamblea. Entonces la pregunta es, ¿por qué no usaron la palabra sinagoga, que significa asamblea, y usaron la palabra eclesía, que también significa asamblea? O sea, ¿por qué? Bueno, esta es la razón. Porque sinagoga ya estaba relacionado a falsos judíos. ¿Me entiende? O sea, ellos no querían identificarse con una sinagoga que tenía, digamos, mala reputación, que negaban al Mesías. Ellos dijeron, bueno, sí, somos una asamblea, pero asamblea de eclesía, no de sinagoga. Y así lo menciona en todo el Nuevo Testamento Pablo. Es más, Jesús también dice, en todas las cartas dice, a la iglesia, menciona la palabra eclesía, no dice a la sinagoga de Esmirna, no dice la sinagoga de Pérgamo, no dice la sinagoga de Éfeso, porque sinagoga, que era de los judíos, era la sinagoga de Satanás. Ahora, ¿por qué de Satanás? Ahora, eso es fuerte, ¿eh? A ningún judío le gustaba que le digan tu sinagoga de Satanás, pero es fuerte porque ellos negaron que Jesús es el Mesías. Oiga, si ellos negan que Jesús es el Mesías, Jesús mismo dijo, el que me llega a mí, niega a mi Padre. Entonces, si niegan a Jesús, entonces ¿a quién están aceptando en su sinagoga? No es a Dios. ¿A quién adoraban entonces los judíos? A Lucifer. Eso es fuerte. Sinagoga de Satanás significa que ellos tenían una asamblea que se reunían para adorar a Satanás. Ahora, esto es fuerte, pero lo dice el mismo Jesús. Dice, sinagoga de Satanás. Wow, esto es terrible, ¿eh? Y los creyentes eran eclesía de Dios, totalmente lo opuesto. ¿Se dan cuenta el contraste? Judíos, sinagoga de Satanás o asamblea de Satanás. Creyentes cristianos, iglesia de Dios o asamblea de Dios. Totalmente opuesto. Por eso Juan dice, la gran ramera es la Jerusalén apóstata, porque ellos instigaron a los judíos, a los romanos, para que persigan a los creyentes. Y mira lo que dice 10, no temas lo que estás por sufrir. Ese es un mandato. En el griego es un mandato, o sea, te mando que no temas. Ahora, Jesús no le dice, si sientes temor, bueno, está bien. No, él manda, Jesús, no teman lo que vas a sufrir. O sea, la tribulación venía de todas maneras. O sea, no se podía impedir. Y los cristianos aquí pasaron la tribulación. Interesante, ¿eh? O sea, alguien podría decir, bueno, vamos a orar para que el Señor malogre los planes de esa gente. No dijeron eso. Jesús mismo confirma, ¿no? ¿Qué confirma Jesús? Él confirma que ellos van a pasar la gran tribulación. Ahí dice, yo digo que el diablo echará a ustedes, algunos, en la cárcel para que sean probados, tendrán tribulación por 10 días. Ahora, esos 10 días no implica 10 días literal. 10 días es un número perfecto en la Biblia. 10 días significa un tiempo indefinido. Y ese tiempo indefinido implica cuando entra Nerón, por ejemplo, estuvieron como a ver, como casi 3 años y medio, ahí Juan lo dice, de persecución. A los cristianos los perseguían, los judíos los ponían en mal ante las autoridades. ¿Se dan cuenta cómo es el odio de los judíos hacia los creyentes? Odio, hermano, a muerte. Y dice ahí, lo mandaban a la cárcel. En el libro de Hechos estamos leyendo que a Pedro lo pusieron en la cárcel, a muchos lo pusieron en la cárcel, a los discípulos lo pusieron en la cárcel, mataron a Esteban, mataron a Felipe, a Pablo lo arrastraron, al pobre hombre lo dejaron totalmente descalabrado, a Pablo y a otros más. Y dice que van a estar en la cárcel para probar su fe. O sea que Jesús sabía eso. Y dice, sé fiel hasta la muerte.
la clave de todo esto. En medio de la tribulación, sé fiel hasta la muerte. O sea, persevera. ¿Qué dijo Jesús? El que persevera hasta el fin, ¿qué dijo? Este será salvo. Porque dice Mateo 24, 12, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, se refiere a este tiempo. Y dice aquí, pero el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Por qué dice eso? No está hablando de salvación por obras. Es que cuando viene la persecución, y esto se ha visto en todas partes, hay gente que no puede soportar eso. Creyentes que dicen, cuando está bien, o yo soy creyente, pero cuando vienen a perseguirle, matarle, quemarle, ahogarle, córtale la cabeza. Oiga, hay gente que, oiga, ese es duro, a nadie le gusta eso. Pero cuando le toca, dice, no, 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 no puedo. No, no soy creyente, no. ¿Usted sabía que había cantidad de gente que rechazó, renunció a su fe por no ser atribulado o quemado? Y cuando pasó la tribulación, ellos quisieron volver a la iglesia y los padres de la iglesia los rechazaron por haber negado a Cristo la primera vez. Sí, cuando pasó la tribulación, ellos regresaron pidiendo perdón, perdón, por favor, perdón, perdón, y un montón de perdón, pero no, muchos no lo aceptaron porque dijeron, ese perdón no sirve, porque era en la tribulación donde debieron haber sido fieles. Es tremendo eso, hermano. O sea, por eso que por ahí decían, la verdad es cuando hay tribulación, porque ahí vamos a vernos como quien dice, ¿no? De qué material somos hechos. Y cantidad rechazaron, negaron a Jesús, solamente por no ser perseguidos o atribulados. Y dice, yo te daré la corona de la vida. La palabra corona de vida es un simbolismo que significa heredarás la vida eterna. Es lo mismo que dijo Jesús. Entonces, cuando dice perseverarás, serás salvo, está diciendo que los verdaderos van a tener la vida eterna. ¿Se acuerda el concepto iglesia visible? Todos ahí congregados. Iglesia invisible, solamente los elegidos perseverarán. Pero eso no se sabe, o sea, no sabemos nosotros quiénes son hasta que venga un tiempo de persecución. Si en este momento se desata una persecución en determinado país, supongamos, y ya lo está pasando inclusive en China, en los países árabes, ahí sí hay persecución, literal, literal, Corea del Norte, literal. Ahí, el que no quiera ser asesinado o sacrificado, créame, ellos niegan su fe, lo niegan. Pero aquellos que, como dice Jesús, no temas que estás por sufrir, tienen que sufrir por causa de Cristo. Y termina diciendo, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor, o sea, lo que dice Jesús, el que persevera hasta el fin, no sufrirá daño de la muerte segunda. Quiere decir, ¿cuál es la muerte segunda? Justamente la muerte física. Daño significa no tendrá pérdida de la vida eterna. Al contrario, por eso dice Jesús, se le dará la corona de la vida eterna, una forma simbólica de decir, heredará la vida eterna. Bueno, aquí quiero terminar. Cualquier pregunta o comentario, adelante. Es un tema que me gusta, muy interesante esto de Esmirna. Sus preguntas, hermanos. Una pregunta, entonces yo voy a preguntar un... ¿Aló? hermano, hermano, Oh, una, sí.
Una pregunta es que no capté bien lo que es la muerte segunda. Oh, la muerte segunda es la muerte física. La muerte física, cuando dice la primera muerte, está generalmente para entender qué es la muerte. Si hay una muerte segunda, primera muerte, es la muerte espiritual. La muerte espiritual, aquella muerte en donde todos nacemos. Pablo habla de eso. Estamos muertos en delitos y pecados. Ahí habla de muerte. O sea, la gente que dice, oh, yo todavía no tengo la primera muerte. Bueno, entonces Pablo, ¿de qué muerte habla? ¿De qué muerte habla Pablo? De la primera muerte espiritual. Venimos a la vida, ¿no? Espiritualmente, pero cuando dice la muerte segunda, se está refiriendo a la muerte física. O sea, es como, ¿cómo lo puedo decir? Juan tiene en mente aquello muerte espiritual, muerte física. La primera tenemos la vida eterna, la muerte segunda no implica que, como dice aquí, no nos va a afectar en nada cuando muramos físicamente, porque ya tenemos la vida eterna, es lo que está diciendo. A diferencia de aquel incrédulo que cuando muere físicamente ya no hay salvación, porque murió sin Cristo, murió sin haber puesto su fe en Jesucristo. Entonces, el vencedor es aquel que dice es fiel hasta la muerte. Por eso dice, hasta la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte segunda. Ahí mismo lo dice en el versículo 10, sé fiel hasta la muerte. ¿Cuál es esa muerte? La muerte segunda. Porque ya resucitamos espiritualmente de la primera muerte. Gracias, hermano. Ok, hermano. ¿Otra pregunta o comentario, hermanos? Ok, muy bien. Entonces vamos a terminar ahí y vamos a terminar con una oración. Padre, gracias Señor por este momento y que tu gracia y tu amor nos haya hecho entender lo que dice tu palabra. Que la gracia de Cristo nos acompañe siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con ustedes. Amén.